Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos y bienvenidas a esta actividad, a este seminario sobre los desafíos del Consejo de Coordinación de las Universidades del Estado. Queremos partir saludando a las autoridades que nos acompañan el día de hoy en la testera. Quiero pedirles que los recibamos con un fuerte aplauso al presidente del Senado, Carlos Montes, a la ministra de Educación, Marcela Cubillos, a la presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del Senado, senadora Yasna Proboste, a la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, diputada Cristina Girardi, al presidente del Consorcio de Universidades del Estado, rector de la Universidad de Chile, don Ennio Vivaldi, también queremos saludar a otras autoridades académicas que nos acompañan el día de hoy, al rector de la Universidad de Santiago y tesorero del Consorcio de Universidades del Estado, Juan Manuel Solesi, al rector de la Universidad de Talca y director del Consorcio de la Universidad del Estado, director del Consorcio de la Universidad del Estado, don Álvaro Rojas, al rector de la Universidad Tecnológica Metropolitana, don Luis Pinto, al rector de la Universidad de Playa Ancha, don Patricio Sangüesa, al rector de la Universidad de Valparaíso, don Aldo Valle, al rector de la Universidad de Tarapacá, Emilio Rodríguez, también, creo que no ha llegado aún, pero viene en representación de la Universidad Arturo Prat, el director del Centro Docente y Vinculación, don Rodrigo Lassen, y el contralor de la Universidad O'Higgins, que también viene en representación de dicha universidad, don Guillermo Ramírez. Por supuesto, también nos acompañan vicerrectores y otras autoridades académicas de distintas universidades. Tengo la lista, es súper extensa, pero queremos darle una bienvenida general a todas y a todos ellos. Así que un aplauso también para ustedes. Antes de comenzar, quiero también mencionar algunas excusas que hemos recibido. En primer lugar, del nuevo ministro de Ciencia, Tecnologías, Conocimiento e Innovación, don Andrés Kup, que no podrá estar hoy precisamente por su agenda intensa, dado sus nuevas obligaciones. A varios diputados y diputadas que saludaron la actividad y que se excusaron de no poder venir, dado que está en sesión la Cámara a esta hora. Los diputados Erika Olivera, Carmen Hertz, Sofía Cid, Andrés Celis, Gabriel Boric, Jaime Naranjo, Luis Pardo, Mario Venegas, Jaime Belolio, Sergio Bobadilla, Rodrigo González, María José Hoffman, Camilo Rojas, Juan Santana, Diego Chalper, Gonzalo Vinter, Hugo Rey y Camila Vallejo. Así como también las excusas que hemos recibido de los senadores Felipe Arboe, Manuel José Sandón, Juan Ignacio Latorre, Luce Bensperger, José García Ruminot y Ena von Baer. Y las excusas que hemos recibido también desde la Universidad del Biobío, a través de su rector Mauricio Cataldo y desde los vicerrectores de la UMCE. Espero no haber cometido ninguna omisión porque la lista era extensa. Bueno, producto de un debate democrático en el Congreso, se logró avanzar una reforma a las universidades del Estado a través de la Ley 21.094, que incorpora en esta nueva arquitectura institucional un consejo de coordinación que reconoce su identidad pública y norma la colaboración entre ellas y con los órganos del Estado a través del Ministerio de Educación. En este marco, el Consejo será presidido por la ministra de Educación e integrado por rectores de las universidades estatales y por el ministro a cargo del sector de Ciencia y Tecnología. El trabajo de colaboración y articulación será un eje fundamental para avanzar hacia una red de universidades del Estado que permita avanzar en estos desafíos tan importantes. Considerando todo lo anterior,
ha resultado necesario un espacio de reflexión como este, que justamente analice y debata sobre los desafíos que tendrá este Consejo de Coordinación de las Universidades del Estado. Para iniciar el panel, entonces, quiero ofrecer la palabra al presidente del Senado, don Carlos Montes. Bueno, muy buenas tardes. Saludo a todos, no voy a repetir todos los vocativos. Mire, yo no voy a hacer una intervención dentro del panel, simplemente decir que para nosotros es tremendamente importante este momento, en dos sentidos. Uno, celebrar la existencia de este Consejo, que es quizás de las cosas más importantes que ocurrieron dentro de la Ley de Universidades Estatales, celebrarla, y que se sepa, que la prensa lo comunique, se crea algo que no existía, que es una manera de coordinarse entre las universidades, coordinarse con el Ministerio, con el resto del Estado, a través de un órgano coordinador. Y que esperamos que eso potencie mucho lo que es el trabajo de las universidades estatales, su desarrollo, su crecimiento, pero especialmente su aporte al desarrollo nacional. Este país necesita como nunca más universidad, necesita más pensamiento, necesita tener mucho más claridad respecto al futuro, respecto a estrategias más de largo plazo. Y para esto necesitamos universidades y universidades estatales que no están pensando en un proyecto particular que puede aportar mucho, están pensando en el país, están pensando en los grandes temas nacionales. Por eso que cuando esto se discutió y los rectores que estuvieron más vinculados al debate, Aldo, bueno, el rector Vivaldi, los rectores pusieron un tremendo énfasis en este tema que había que sacarlo adelante. Quedó en el nivel que está. El senador Insulza está ahí, ¿por qué no le consiguen una? No, es que se cansa, por eso. No. Es que después no tenemos cómo sacarlo. Bueno, entonces es un paso, por lo menos en la norma, tremendamente importante. ¿Qué es lo que va a hacer en la realidad? Depende mucho de lo que se converse, de los acuerdos que se tengan, especialmente entre los rectores, pero con el gobierno. Está la ministra acá, que le pedimos que viniera y dijera más o menos cómo se está imaginando esto y que después hay un panel que lo comente, porque esto es materia de debate, no está definido hasta en su detalle en la ley, está el esqueleto fundamental. Y se trata justamente de darle mucha potencia. Y está aquí la presidenta de la Comisión de Educación del Senado, Yana Proboste, que ahí ha estado en la lucha fuerte por la Universidad Estatal y por la educación superior, y también Cristina Girardi, que ya está, hemos llegado a un punto. No, Cristina, que siempre está también en la lucha por la educación y particularmente por la educación estatal. La motivación surgió mucho del presidente del CUECH, que nos dijo, ¿cómo hacer un acto más nomás? ¿Cómo hacer un paso más? Hay que darse un tiempo para reflexionar, hay que dar una proyección en la prensa y hay que empezar a conversar con la ministra, no solo en privado, sino que también en un espacio más público. Le agradezco a todos los que han venido acá y especialmente vamos a oír con mucha atención el planteamiento de la ministra y la reflexión de los panelistas. Muchas gracias por estar acá. Bien, muchas gracias, presidente. Entonces, para continuar, ofrecemos la palabra a la ministra de Educación, Marcela Cubillos. Bueno, muchas gracias. Como me decía la senadora, que creo que tiene toda la razón, yo creo que eso fue una confusión del presidente del Senado, que nadie viene de panelistas a comentar, veníamos todos a exponer en igualdad de condiciones nuestra visión sobre lo que tiene que ser este Consejo. ¿Ah? A eso me invitaron a mí, por lo menos, ¿ah? Y a la senadora parece que también, y a la diputada. Bueno, nuestro sistema de educación superior contempla una provisión mixta sobre la base del principio de libertad de enseñanza. Ese principio fundamenta la autonomía que la ley le reconoce a las instituciones de educación superior para definir su misión, su desarrollo y su proyecto institucional sobre la base de variados modelos, permitiendo así expresar la diversidad de una sociedad abierta. Sin embargo, quiero ser muy clara que en un sistema de educación superior de estas características, mixto, como el que tenemos y como en el que defendemos, en el que conviven proyectos de diversa inspiración, el Estado tiene
el deber de asegurar la presencia de un grupo de instituciones estatales que cultiven valores públicos como el pluralismo, la tolerancia, el diálogo sin exclusiones, la independencia crítica y la equidad. Por lo tanto, este sistema de provisión mixto, que se funda en la libertad de enseñanza, tiene que convivir con el deber que tiene el Estado de asegurar la presencia de instituciones fuertes que cultiven estos principios. Esta responsabilidad demanda que el Estado asuma una visión clara, sistémica y estratégica de sus instituciones de educación superior y que sea capaz de reconocer la especificidad de ellas, la relevancia de su misión al servicio del país. Efectivamente, la Ley 21.094 sobre universidades estatales tiene por objetivo, y así lo valoramos, establecer un marco jurídico que permita a las universidades del Estado fortalecer sus estándares de calidad académica, de gestión institucional y contribuir de forma permanente al desarrollo integral del país. En este contexto, como Ministerio, reconocemos la relevancia del Consejo de Coordinación de Universidades del Estado para articular las necesidades de Chile a nivel nacional y regional, tanto de dichas instituciones como de sus entornos, siendo una oportunidad para el desarrollo económico y científico en tanto instala un lugar de trabajo permanente, como lo decía el presidente del Senado, entre el Estado y sus instituciones. Y esto último marca una diferencia fundamental con el trabajo que, aunque muy coordinado, mantenían entre sí nuestras universidades estatales hasta ahora. Antes de señalar los desafíos que supone esta correcta coordinación de las universidades con el Estado, quisiera destacar brevemente cuáles son, a nuestro juicio, los principales méritos de las instituciones estatales. En primer lugar, las universidades estatales albergan a 185.000 alumnos de pregrado, representando un 25% de la matrícula total universitaria. Adicionalmente, sus alumnos efectivamente se encuentran concentrados de manera importante en los primeros deciles de ingreso socioeconómico, lo cual da cuenta de una vocación formadora a pesar de las carencias con las que muchos de nuestros jóvenes llegan a sus aulas. No hay que olvidarse asimismo la importancia que representan en términos de la investigación generada en nuestro país. Las más de 11.000 publicaciones indexadas del año 2017 dan cuenta de ello. De manera especial, las universidades estatales regionales juegan un rol fundamental en la retención del talento regional, permitiendo que al menos una parte de estos jóvenes no emigre a otras ciudades, normalmente a Santiago. Y esto tiene un impacto en la necesaria descentralización que buscamos y que requiere nuestro país. Y justa mención hay que hacer ahí a las universidades de zonas extremas. Ahora, en cuanto a los desafíos de este Consejo y esta correcta coordinación, primero, uno de los mayores retos que este Consejo tiene es incrementar la calidad de las instituciones que la componen. Si bien no es nada fácil medir la calidad, por ahora el mejor indicador que tenemos a la mano es la acreditación institucional. Actualmente el promedio de años de acreditación de las universidades estatales es de 5 años. Sin embargo, algunas universidades han oscilado entre los 3 y 4, lo que debe cambiar en los próximos años a través de la instalación de mecanismos efectivos de aseguramiento de la calidad que permitan aumentar el nivel de acreditación institucional promedio y contar también con la totalidad de los 127 programas de doctorados acreditados. Podríamos pensar como primer gran desafío, entonces, que en algún tiempo más todas nuestras universidades estuviesen acreditadas en nivel avanzado de excelencia, según las categorías que define la Ley de Educación Superior. Respecto al trabajo docente que realizan nuestras instituciones, un desafío adicional viene a ser la retención de los alumnos de primer año, que si bien en 2017 fue promedio, entiendo el 81%, aún hay brechas importantes entre algunas instituciones y en áreas específicas. Y todos sabemos que un alumno que deserta del sistema es un joven que ve fuertemente disminuidas sus posibilidades de progreso en su vida futura. De ahí que sea tan importante lograr su retención, su titulación. En este ámbito, para nosotros es importante también avanzar y promover la titulación oportuna y la mejora de la eficiencia del sistema. Es también otra área en las cuales tenemos que trabajar. Otro desafío que vemos hacia adelante como Ministerio es lograr que la investigación desarrollada por las universidades estatales pueda resolver preguntas y problemas que enfrentamos día a día, siendo clave para ello que las instituciones estén conectadas con su realidad. Adicionalmente, este Consejo debiera permitir aunar esa masa crítica y potenciar el impacto de la investigación que realizan las universidades a través de apoyos que se puedan prestar. Importante desafío que se presenta acá es propiciar trabajo colaborativo que permita encontrar soluciones conjuntas y fomentar transferencia de capacidades. Por ello que se financiarán de manera complementaria a las redes ya existentes
proyectos en red para atender desafíos estructurales en los que participen las 18 universidades, así como proyectos acotados a grupos también más pequeños de estas instituciones. Y esto que sirva de puente para consolidar el sistema de universidades estatales, que se cuenten con espacios académicos y científicos, que posean vasos comunicantes entre las comunidades que la integran. Esperamos que la adecuada articulación entre las distintas universidades permita que este esfuerzo mancomunado de este Consejo sea, por cierto, superior a la suma de esfuerzos individuales que cada uno de los integrantes vienen y han venido haciendo durante tantos años. Por último, no debemos olvidar que también será tarea de este Consejo colaborar con los diversos órganos del Estado, que así lo requieran, en la elaboración de políticas y programas que propendan al desarrollo cultural, social, territorial, artístico, científico, tecnológico y económico del país a nivel nacional y regional. Será un desafío adicional sistematizar y ofrecer de manera oportuna el trabajo de las universidades estatales, que permita orientar políticas públicas. En suma, esta oportunidad que tenemos con la creación de este Consejo es clave y implica una corresponsabilidad que asumimos gustosos entre las universidades y el Estado. Y por último, también este Consejo creemos que tendrá verdadero sentido si es que vela porque nuestras universidades estatales sean cada vez de mejor calidad. No quiero terminar sin aprovechar esta oportunidad con todas las autoridades aquí presentes, en particular también las principales autoridades del Poder Legislativo en materia de educación y el presidente del Senado, y frente a los rectores, de decir que creemos que tenemos hoy día una oportunidad histórica de tener un debate ponderado, pero a la vez urgente, sobre los desafíos estratégicos de la educación superior. Es cierto, se han hecho muchas reformas que han avanzado en la línea de aumentar la equidad, de aumentar el acceso a la educación superior y muchas otras reformas tan importantes como la que estamos hoy día analizando. Pero también es cierto que tenemos nuevos desafíos hacia el futuro. Y por lo tanto, creo que el debate que podamos tener en conjunto de hacia dónde conducir la educación superior hacia el futuro es un debate que debemos también tener y no esquivar. Creo especialmente que los desafíos estratégicos de la educación superior tienen que ser una política de Estado. No son temas que tengan que estar cambiando de gobierno en gobierno o según las mayorías parlamentarias que ocurran en un periodo u otro. El próximo año creo que es una buena oportunidad, no solo para instalar este Consejo de Universidades Estatales, sino también para avanzar en desafíos más a largo plazo y estratégicos. El segundo año de un gobierno pilla sin la ansiedad quizás del primer año y sin la premura de estar terminando un gobierno. Por lo tanto, creo que es una oportunidad histórica y así lo hemos hecho desde el Ministerio con la decisión que hemos tomado de poder convocar a esta mesa amplia de educación superior en que podamos también ir avanzando y llegar con consenso al Congreso, que nos puedan plantear soluciones frente a tareas que hay que corregir, otras que hay que implementar, porque obviamente que las leyes se dictan en un momento, pero al momento de su implementación surgen necesariamente correcciones o aspectos que sea necesario mejorar o avanzar. Lo tenemos que trabajar en conjunto con todas las instituciones de educación superior y, por supuesto, con el Congreso. Esa mesa que estamos convocando de representatividad amplia, que represente la diversidad y el sistema mixto de educación superior, nos parece importante. No tiene nada que ver con la representatividad que tienen cada grupo de universidades conforme a su propia naturaleza, pero creemos que conseguir y avanzar en consensos que nos permitan llevar una discusión tranquila y urgente frente a los temas y desafíos del futuro nos va a permitir llegar en mejor forma al debate al Parlamento. Sin duda, y lo digo siempre, al haber sido parlamentaria creo que es en el Congreso donde se deben construir los acuerdos, pero por supuesto que como Gobierno quisiéramos tener una mesa y una conversación, no solamente con este Consejo Asesor que estamos armando en el Ministerio, sino especialmente con este Consejo de Universidades Estatales, que hoy, por así decirlo, en esta ceremonia se constituye o se da inicio, porque creemos que es la manera de poder llegar con consenso, de avanzar en escucharnos con propuestas técnicas y luego poder construir al alero de las mesas, tanto de las comisiones de educación del Senado como de la Cámara de Diputados, los acuerdos que nos permitan mirar con tranquilidad esto. Soy una convencida y en eso
en eso comparto con el presidente del Senado, a pesar de nuestras muchas diferencias de largos años discutiendo estos temas, pero sí comparto y tenemos el compromiso de hacerlo, de abordar los desafíos estratégicos de la educación superior como una política de Estado. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Ofrecemos la palabra entonces ahora a la presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del Senado, senadora Yasna Proboste. Muchas gracias, muy buenas tardes. Quiero saludar al presidente del Senado, a la ministra de Educación, a los rectores, a nuestra colega presidenta de la Comisión de Educación del Senado, a nuestros premios nacionales que en el día de hoy también nos acompañan, a todos quienes de distintos ámbitos contribuyen con la educación superior y que particularmente han hecho un esfuerzo durante tantos años en revitalizar la educación estatal. Hace algunos días, en una conversación con el rector Enio Vivaldi y posteriormente con el rector Juan Manuel Solesi, nos llamaba poderosamente la atención la ausencia de una ceremonia pública y republicana para la instalación de un Consejo Coordinador de Universidades Estatales, que está establecido en la ley, como muy bien lo señaló el presidente del Senado, pero que además daba cuenta de un camino en que queremos ir cambiando. Cuando se promulgó la ley de universidades estatales, después de varias presiones, se terminó haciendo en el segundo piso de una oficina de una de las instituciones que forman parte del Ministerio de Educación. Y que ahora no existiese tampoco un acto y una ceremonia para dar cuenta de la instalación de este consejo, nos pareció que no era una buena señal. No era una buena señal para lo que queremos avanzar y revitalizar las universidades del Estado. Así es que nos alegramos muchísimo de poder estar en el día de hoy en una ceremonia reivindicativa, pero que tiene que ver con el anhelo de construir una sólida organización y coordinación al interior de las universidades del Estado. Y me alegro muchísimo de escuchar a la ministra de Educación, quien ha señalado con claridad en que aquí el Estado tiene un deber distinto con sus universidades y que a partir del rol que le corresponde al presidir también y ser parte de este Consejo es cómo aseguramos que las universidades del Estado hoy día tengan una relación distinta con su mandante. Y porque nos parece necesario en esto también hacer un poco de historia, porque la educación superior de nuestro país ha sufrido a partir de la reforma impuesta en la dictadura cívico-militar a principios de la década del 80, cambios que han sido devastadores. En esa década se impuso el principio de la competencia en el sistema, se desmembraron las principales instituciones públicas del país, se privatizó el gasto y se abrió el sistema al ingreso de instituciones particulares nuevas. La apuesta fue la destrucción de las instituciones estatales. El principio de la competencia se extendió a todos los ámbitos: competencia por recursos, competencia por alumnos, competencia por profesores. El principio del mercado de la educación. La privatización del gasto significó un creciente esfuerzo de las familias al comenzar con el pago de matrículas, de aranceles independientes, de las condiciones socioeconómicas de los propios estudiantes. El incremento del gasto privado junto a la competencia produjeron una carrera de crecimiento de aranceles a niveles que hoy nos hacen estar dentro de los 5 países con más altos aranceles universitarios en el mundo. Durante la década del 80 no solo hubo un abandono de las universidades públicas y en particular de las estatales por parte del Estado, hubo un claro y deliberado esfuerzo por destruirlas. Junto, por cierto, con la represión brutal contra estudiantes y académicos, que en estos días vuelve a nuestra memoria con el proceso judicial por el asesinato del estudiante Patricio Manzano en medio de trabajos voluntarios en la Quinta Región y del que los rectores designados fueron
su ícono. La dictadura desmembró la Universidad de Chile y Técnica del Estado, congeló sus recursos, los obligó al autofinanciamiento. Ni un solo metro cuadrado de nueva infraestructura en más de 10 años. Este era el escenario en que se encontraban nuestras universidades al retorno de la democracia. Al inicio de la década de los 90, un nuevo aire se sintió en el país y en el sistema universitario. Una primera medida fue la democratización de las universidades con la elección de nuestros rectores y rectoras, menos de estas últimas, mucho más de los primeros. Pero junto con ello también se iniciaba un proceso paulatino de reinversión sectorial con la creación de diversos instrumentos de financiamiento para las universidades públicas y estatales, nuevos instrumentos y ayudas estudiantiles como el Fondo Social de Crédito Universitario, que tal como lo señala la ley, son de carácter y de propiedad de las universidades. Y por eso que hemos defendido con fuerza en que los excedentes de ese fondo, que el 30% pueda ser utilizado por las universidades del Estado, reconociendo el carácter y la propiedad de esos fondos a cada una de las universidades estatales. Por lo tanto, no ha sido fácil lograr desmontar un sistema construido en la dictadura. Y lo digo porque muchas veces más de alguien se pregunta, pero bueno, han transcurrido 20 años o más de aquello. Y es bueno recordar, y es bueno hacer la historia, porque el año 92, el año 94, el año 96, el año 2000 fueron innumerables las iniciativas legislativas que se impulsaron en nuestro país. Sin embargo, a partir de una Constitución heredada, a partir de lo que implica el sistema binominal, tuvimos un permanente dique de contención para hacer estas transformaciones. Y hoy día es un motivo de estar contentos y satisfechos que a partir de una parte de las reformas impulsadas en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, léase Ley de Universidades Superior y universidades estatales, hoy día podemos estar compartiendo un desafío distinto, un desafío en donde a partir de esta coordinación podamos ir generando una alianza clara y concreta, pero sobre todo de que el Estado sea un promotor y un revitalizador del rol de las universidades del Estado. Y por eso que me alegra escuchar en el día de hoy de quien debe jugar un rol importante en esta tarea, como lo es la ministra de Educación, de que señale públicamente que las universidades del Estado tienen un rol distinto. Y esto no significa en que aquí se genere una discriminación respecto de otras, sino que aquí se debe reconocer que el Estado debe tener un trato diferente con sus universidades y que le debe pedir a sus universidades también algo que no le puede pedir al resto. Y es que tiene que ver cómo contribuye efectivamente en los territorios en donde está inserta, cómo realmente las universidades del Estado se ponen en sintonía con los desafíos que tienen en cada uno de los territorios. Vivo en la región de Atacama, tenemos una universidad estatal allí, tenemos condiciones inmejorables desde el punto de vista de la radiación solar, de la energía eólica, de cobre, de presencia de litio, de cobalto, que da origen a las nuevas energías, a la electromovilidad. Cómo nuestras universidades se ponen en sintonía, se apoyan unas con otras, cómo desde el Centro de Innovación de la Energía vinculada a la electromovilidad, podemos también tener una relación mucho más estrecha entre la región de Antofagasta y la región de Atacama. Nosotros, en este acto constitutivo, lo que estamos haciendo es, por la fuerza de los hechos y además por la fuerza de nuestras convicciones, es que en educación la colaboración hoy día se abre paso en esta tarea. Y derribamos algo que fue instaurado en la dictadura, en donde la competencia era lo único que valía, en esta lógica de que cada uno se salva por sí solo y por lo tanto el que tiene recursos accede a buenas prestaciones. Nosotros no somos quienes formamos parte ni adhesión a ese modelo. Nosotros creemos en que la vida está basada en la colaboración, en que a través de la colaboración se puede generar un modelo educativo distinto,
en que a partir de la colaboración podemos ir dibujando el tipo de sociedad en el que queremos vivir y cómo cada una de nuestras universidades contribuye en aquello. La ministra lo decía, las universidades del Estado tienen una altísima cobertura con tasas que superan el 50% de la cohorte de jóvenes entre 18 y 24 años. Sin embargo, estas tasas pueden superar el 70% en los 3 deciles más bajos. Esa es la realidad de nuestras universidades del Estado. En términos de retención académica, nos preocupa este 30% de jóvenes que desertan en el primer año. Entonces, yo lo que espero es que frente a esa realidad, el Estado, con sus universidades, plantee un programa especial para las universidades del Estado, dotándola de herramientas para acoger a los nuevos contingentes de estudiantes de menores recursos y probablemente menos herramientas para tener buenos resultados en el sistema universitario. Porque aquí tenemos que ser capaces de pasar del discurso a la acción. Y si tenemos una clara constatación en que son las universidades del Estado las que hoy día están haciendo un mayor esfuerzo en la inclusión, el Estado debe tener con sus universidades un programa especial para garantizar la retención, la permanencia y el egreso exitoso de nuestros estudiantes. Debemos ser capaces de reconocer esta diversidad existente entre las propias universidades del Estado. Y eso es muy valioso en el esfuerzo cotidiano y natural que se ha venido dando durante muchos años. Pero esta diversidad en complejidad, en el perfil de estudiantes, en áreas de desarrollo y también en calidad. Esta diversidad que se transforma en muchas veces un defecto cuando tenemos que a todas someterlas bajo las mismas condiciones de un sistema de acreditación, en donde ese sistema no reconoce esa diversidad y los trata a todos como iguales. Y por lo tanto se sigue perpetuando esta lógica de la competencia y de no valorar un elemento que es fundamental como lo es la colaboración. En definitiva, creemos que hoy podemos iniciar una nueva etapa, que es, en nuestra opinión, fundamental para el país, en donde el Estado debe renovar claramente un compromiso con sus universidades al servicio del país a lo largo de todo Chile. Y estamos siempre dispuestas a un debate, no sé si ponderado, porque a veces como que a la ponderación se le da como una connotación positiva. Yo estoy dispuesta a un debate de las ideas, a un debate de la misión y de la visión que queremos en la construcción de nuestro país. Y estoy dispuesta a un debate que nos permita colocar a nuestras universidades alineadas con los desafíos estratégicos que tienen cada una de las comunidades a lo largo de Chile. En eso, siempre disponible para las universidades del Estado y siempre disponible para la tarea que hoy todos tenemos que acometer por el bien y el desarrollo de Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Ofrecemos la palabra ahora a la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, la diputada Cristina Girardi. Bueno, saludarlos a todos, a todas, y un especial saludo para los integrantes de esta mesa, ¿no?, que son los que hoy día nos han convocado a este espacio. Bueno, yo quisiera plantear que efectivamente esta ley surgió de un debate, no todos de acuerdo, ¿no? No todos estábamos de acuerdo en que se separara incluso el proyecto de ley de universidades, del total de las universidades, con un proyecto especial para universidades estatales. Pero básicamente yo creo que la gran diferencia, por lo menos yo quiero plantearla acá, para mí las instituciones que tenían que ser financiadas por el Estado son las instituciones públicas, ¿no? Y yo siempre dije que la gratuidad tenía que ser una consecuencia del financiamiento y no un voucher nuevo, ¿no? Porque hoy día lo que tenemos es un nuevo voucher, ¿no?
y tenemos todavía universidades estatales que no se financian, ¿verdad? Y esa debiera ser la primera tarea del Estado, financiar sus propias universidades, ¿verdad? Las universidades públicas son del Estado y es como si yo dijera, a mi hijo no lo financio, solo le doy un voucher, ¿verdad? Si son nuestras universidades, la primera tarea del Estado es financiar sus propias universidades. Y creo que no lo logramos en el debate, tampoco lo logramos en la ley, ¿verdad? De convencer que esto era importante y que la consecuencia natural de ese financiamiento era que las personas que accedían a estas instituciones iban a ir gratis porque simplemente el Estado financiaba estas instituciones. Y eso es lo que le falta a Chile, tener decisión para valorar sus instituciones y, por lo tanto, en la medida en que las valora, ¿ya?, las debiera financiar. Y esa es la tarea que yo creo que tenemos pendiente. Aprobamos una ley que efectivamente le da algunos recursos adicionales a las universidades estatales, pero yo creo que no es el sentido, por lo menos, de este gran debate que nos invitaron cuando asumió Michelle Bachelet, que era transformar el modelo, ¿ya?, transformar aquello que no habíamos sido capaces de transformar durante muchos años. Yo creo que vamos a tener que seguir peleando por eso, ¿ya? Yo creo que es importante que Chile tome la decisión de financiar y no subsidiar a sus propias instituciones. Esa es la primera tarea. Segundo, yo creo que uno de los grandes desafíos que tiene este Consejo, ¿no?, que va a liderar o que va a coordinar o va a colaborar con todas las instituciones, no es solamente una tarea de colaboración en el sentido de repetir lo que ya hemos venido haciendo históricamente. Yo creo que uno de los desafíos importantes que tiene nuestra sociedad hoy día es cambiar la forma que tenemos de pensar, ¿no? Ya que me decían Guida, voy a repetir algunas cosas, ¿no?, que también las plantea el senador Girardi, y que tiene que ver con el pensamiento ecológico, ¿no? No sé, en el debate, cuando nosotros hablamos de cómo la universidad no solo tiene que reproducir y crear pensamiento y crear conocimiento, sino que tiene que ir cambiando la forma de pensar. Y una de las formas de cambiar ese pensamiento tiene que ver con lo que dice Morin, que es el pensamiento complejo y que es el pensamiento ecológico y que es el pensamiento que nos hace necesariamente darnos cuenta como seres humanos que no somos superiores, que no estamos en ninguna cima de ninguna escala superior. Y esto, cuando uno lo trabaja desde la ecología, se da cuenta que todos los seres tienen el mismo valor. Sin embargo, incluso cuando nosotros hablamos de ecología, ¿no?, lo único que nos interesa es cómo el ser humano se sirve de los demás seres vivos y nunca el otro ser vivo tiene la misma importancia que el ser humano, ¿no? Y esos temas yo creo que todavía no hemos logrado que nuestro pensamiento y nuestras universidades logren cambiar el pensamiento, logren de verdad hacernos conscientes de que dependemos, ¿ya?, necesariamente entre los seres humanos, pero que también dependemos del medio en que vivimos y de cada uno de los seres vivos que habita este planeta. Y lo quiero plantear porque cuando yo planteé en la discusión de la ley de educación superior que teníamos que una de las misiones de las instituciones de educación superior era generar una identidad planetaria, ¿no?, todos me miraron como si yo viniera bajando de Marte, ¿no?, porque no se entendía que efectivamente hoy día, frente, por ejemplo, a las coyunturas que tenemos que enfrentar de cambio climático y otros, no cabe sino hacernos colaboradores solidarios entre todos los países y que no basta que uno tome decisiones porque el derrotero va a ser distinto que si todos colaboramos, que si cada uno se rasca con sus propias uñas. Y en eso quiero amarrarme de lo que planteaba la senadora Proboste y que tiene que ver con eso, ¿no?, de cómo logramos hacer que todas las instituciones de educación superior, ¿no?, y en eso el liderazgo tiene que estar en las universidades estatales, planteen el concepto real y la práctica real de la colaboración, que yo creo que es la única forma de construir conocimiento y de generar pensamiento nuevo. Competir lo único que hace
es repetir las viejas prácticas de siempre y que no vamos a lograr cambiar nuestra sociedad si seguimos repitiendo lo mismo. Quiero también señalar que una de las cosas que me parece que también tiene desafío las instituciones y este Consejo es velar por todo el sistema. Ustedes van a tener que asesorar al Ministerio de Educación, ¿no?, en las formas de hacer educación superior y el rol que tiene que jugar la educación superior. Y en eso yo también creo que tenemos que velar, por ejemplo, que las otras instituciones de educación superior se conviertan también en colaboradoras. Y no, por ejemplo, con las experiencias que hemos tenido de la Universidad del Pacífico, que se va a cerrar, la Universidad Iberoamericana, Universidad del Mar, etcétera, etcétera, y que tiene que ver con también obligar al Estado a jugar el rol que tiene que jugar, ¿no? Yo soy una convencida de que lo que ha ocurrido en Chile con respecto a estas instituciones tiene que ver con un no hacer o un dejar hacer, ¿no? No es, ¿no?, claramente que estas instituciones trabajan solas en una burbuja y nadie sabe lo que pasa al interior. Todos sabemos. Todas las instituciones que se supone que están a cargo de velar por este sistema saben lo que realmente ocurre con las instituciones y que de verdad, sin estas instituciones hemos permitido que hagan y que terminen cerrándose y que terminen estafando a miles y miles de estudiantes, también es responsabilidad nuestra, ¿no?, porque no hemos hecho lo que tenemos que hacer. Y en definitiva, creo que cuando el Estado se omite, el Estado se retira, lo único que hace es constituir espacios de relegación. Y eso es lo que en ese espacio de relegación es donde operan estas instituciones que terminan estafando, ¿no?, tanto al fisco como a sus propios estudiantes. Yo solo tengo un gran anhelo de que nuestras instituciones en Chile, además de contribuir a cambiar el pensamiento, ¿no?, con eso contribuyamos también a generar conciencia. Yo estoy convencida que la educación es eso, ¿no? La educación no es información, ¿no? La educación tiene que ver con el sentido de la responsabilidad con respecto a nosotros mismos, con respecto a los demás, con respecto a lo que nos constituye como seres humanos, como sociedad y como ecosistema, ¿no? Pero también eso se hace desde la conciencia. Solo la información no sirve. Y lo más importante, y esto me tocó decirlo en un espacio donde tuve que ir a hablar del tema científico, la ciencia también tiene que cuestionarse. La ciencia también tiene que interrogarse, la ciencia también tiene que ser crítica consigo misma, no solo con los demás, ¿no? Y en esto solo plantear, por ejemplo, que a raíz de eso estamos... yo le pedí a la USACH, ¿no?, y en esto voy a involucrar al mundo médico, ¿no? En Chile estamos dentro de los 10 países que más medican a los niños en la etapa escolar, ¿no?, donde más drogamos a nuestros niños, y eso es de acuerdo a supuestamente la evidencia científica, ¿no? Y por lo tanto yo creo que ahí las universidades tienen un rol muy importante. Conversamos este tema con Juan Solesi, de ver cómo las universidades se meten a investigar en esto, cómo las universidades se meten a ver cómo Chile, ¿ya?, hoy día está destruyendo su infancia, está medicando a la infancia, está drogando a la infancia para que ésta se pueda educar, para que se pueda formar. Eso no tiene nada que ver con la conciencia, eso no tiene nada que ver con el espíritu crítico que debiera animar cualquier tipo de pensamiento. Esas son las universidades que yo espero que existan en Chile y que de verdad construyamos una sociedad cada vez más consciente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Le quiero contar que esta actividad está siendo transmitida a través de TV Senado y el registro de ella va a quedar también en su página web. Todas estas reflexiones, por si quieren compartirlas, revisarlas, van a quedar en ese sitio. Ahora, para finalizar el panel, ofrecemos la palabra al presidente del Consorcio de Universidades del Estado y rector de la Universidad de Chile, don Enio Vivaldi.
Hola a todos. Saludo a las autoridades, a todos los amigos aquí presentes. Yo creo que este es un momento de enorme alegría y de una muy austera sensación de un íntimo, profundo y muy sentido triunfo de muchos chilenos que pensábamos que era absolutamente indispensable volver a generar un marco ideológico que fuera, yo diría, compatible. Porque no solamente que no quisiéramos tener universidades estatales, sino que como se daba el sistema universitario chileno, sencillamente no era compatible con los valores, con los ideales de las universidades estatales. Y es por eso que lo que estamos haciendo es una suerte de ley de factibilidad de que vuelva a haber un sistema universitario público en Chile. Pero quiero partir por no solamente celebrar, como muy bien han dicho que me han antecedido en la palabra, la dimensión de colaboración, complementariedad, ¿ya? Articulación del sistema de universidades estatales, enfatizo colaboración, y la relación que estas universidades establecen con el resto del aparato del Estado, y me referiré a ello en un minuto. Pero yo creo que es justo partir por decir que esas dos instancias en las cuales estamos midiendo el quehacer de la universidad no pueden ser evaluadas sino en función de una instancia superior, que es cómo estas universidades sirven al pueblo de Chile. Porque hasta aquí también estamos acostumbrados a que la contabilidad, el balance, termina en ver cuánto se lleva cada universidad. O sea, esta disputa ahora, las universidades estatales hemos conseguido algo, a lo mejor vamos a conseguir un poquito más de presupuesto, etcétera, comparado con las otras universidades, pero realmente esa medida no tiene sentido. O sea, no tiene sentido que nosotros nos llevemos más o menos. Lo único que tiene sentido es cómo esto afecta a los jóvenes chilenos, a las posibilidades que le ofrecemos de hacerse profesional, a la calidad de la educación universitaria que van a recibir, y en otro orden de cosas, cómo esto va a afectar a la ciencia en Chile, a la literatura, al arte, a las humanidades, a las ciencias sociales, a la tecnología y a la innovación. Y eso es, en definitiva, lo que realmente está en juego cuando uno habla de sistema universitario. Durante este debate, y me alegro mucho, y realmente recibimos con mucho entusiasmo y alegría la propuesta del Ministerio de generar esta mesa de trabajo, porque creemos que en estos años ha sido muy importante intentar llevar la discusión a dos planos que estaban totalmente olvidados. En esto de que cada uno pelea, que cada uno trata de encontrar argumentos a favor o en contra, creo que los dos planos realmente relevantes habían sido postergados. Un plano es el plano conceptual, el otro plano es el plano empírico. Por lo primero es que queremos qué son las cosas, para qué son las universidades, y el otro plano es cómo han funcionado distintos esquemas que se han aplicado en el país. El primer plano parte por hacer claridad, y lo han dicho muy bien, de que existe un conjunto de universidades, es por eso un conjunto de tipo educacional, que es responsabilidad del Estado, que tiene la obligación de ser pluralista, que tiene la obligación de ser inclusivo, que tiene la obligación de que efectivamente hacer efectivo el derecho que los jóvenes chilenos tienen a la educación. Ese concepto de universidad pública fue desdibujado de una manera muy curiosa. En primer lugar, durante mucho tiempo estuvimos discutiendo y seguimos discutiendo un concepto que realmente es difícil de entender. Uno, que en un país en que todas las universidades se vieron obligadas a funcionar con la lógica de una universidad privada en su funcionamiento, ocurre que decíamos que todas las universidades eran públicas, lo cual realmente es sorprendente. Infinitamente más sorprendente es que las universidades que habían luchado precisamente para ser privadas, porque realmente esa fue la gran lucha. O sea, hay momentos épicos, por ejemplo, llega la Revolución Francesa y la Revolución Francesa dice el Estado se hace cargo de toda la educación y surgen, y yo estoy con ellos, ¿no? Siendo muy partidario de la Revolución Francesa, pero yo estoy con quienes decían, por el contrario, la Iglesia Católica, la institución X, la institución Z, etcétera, tienen derechos ellos a tener su proyecto alternativo de educación. Históricamente fue así, o sea,
precisamente surge la educación privada, manifestando el derecho que tienen instituciones a tener su propio proyecto de educación independiente de lo que el Estado y público, que obliga a una cantidad de cosas. El Estado obliga al pluralismo, el Estado obliga a la tolerancia, el Estado obliga a muchas cosas. Y dice, no, yo quiero tener mi proyecto. En Chile, curiosamente, eso fue absolutamente tergiversado ocurre que éramos todos públicos y para muchos seguimos siendo todos públicos, confundiendo por lo demás una cosa que es elemental, que es el hecho de que todas las universidades contribuyen al bien público. Por eso es algo más que conocido y creo que no debería dejar Paulo para una duda. Eso se esconde con otro punto, y es hasta qué punto ser público no da más o menos derecho a tener fondos del Estado, y eso es una cosa que nosotros defendimos también y hemos dicho en todo punto de vista. El hecho de que nosotros seamos universidades públicas no quita que las que no son universidades públicas no tengan el derecho que el Estado decida darles. Y en muchos países del mundo, todos lo sabemos, las platas estatales van de una manera muy considerable a la investigación, a la docencia, etcétera, que hacen universidades privadas. Eso es así en todo el mundo, no tiene por qué cambiar, no tiene por qué ser distinto en Chile. Pero eso no debería ser óbice para que desdibujáramos el rol que tenemos como universidad pública, como educación pública. La otra dimensión es la dimensión empírica, o sea, ¿qué pasó con el sistema chileno en todas estas décadas en que se ha implementado? Y como muy bien se ha dicho aquí, ha habido tan poca voluntad, yo no diría de cambiarlo, sino que diría sinceramente de reflexionar sobre él y mirarlo. Los datos empíricos son realmente muy impresionantes. Si uno ve, por ejemplo, las preferencias de los estudiantes, que para mí es una cosa fundamental, ese dato es increíble. Si uno lo analiza, por ejemplo, hay un dato que es número de postulantes que en primera opción eligen una universidad respecto al número de vacantes. Las universidades estatales ganan muy considerablemente, es 150, 120, algo por el estilo. En el caso de la Universidad de Chile es 2,3 es a 1, ¿ya? Le sigue la Universidad de O'Higgins, creo que Talca, Concepción, 1,6 es a 1, y de ahí para abajo. Eso rápidamente uno lo hace reflexionar sobre hasta qué punto lo que está pasando en Chile es que ¿acaso no estamos obligando a nuestros jóvenes a ir a las universidades que no quieren? O sea, le estamos precisamente, paradojas de la vida, negando la libertad de elegir. Porque si a un joven chileno nosotros le decimos, usted es libre de elegir, el joven está diciendo, quiero ir a una universidad estatal. Y nosotros le decimos, no señor, nosotros le prohibimos que vaya a una universidad estatal. Yo creo que es un tema que son datos, ¿ya? Le decimos, y hacemos una cosa que, claro, decimos, todas las universidades tienen derecho y los jóvenes tienen derecho a ir, pero ocurre que categóricamente es una cosa absolutamente empírica, ¿ya? Quienes van porque quieren y quienes van porque no tienen otra alternativa que ir. ¿No estaremos acaso, si uno dice, le estamos dando un voucher a cada estudiante? Sí, pero cada estudiante se transforma en una abeja que lleva una gota de néctar a un panal. Y lo importante es cuánto está recibiendo cada panal, en definitiva. Y nosotros estamos a lo mejor utilizando estudiantes para que lleven ya estos recursos del Estado a una determinada institución. Estos son datos empíricos, son datos que tienen que ser analizados y estudiados. Otro concepto que es clave es cuando uno habla, por ejemplo, de puntajes, calidad de estudiante. Están los datos ahí. Ustedes pueden ver dónde van los estudiantes que tienen los más altos puntajes. En una entrevista, un dato que se me vino a la cabeza, ¿ya? Si uno toma los estudiantes sobre 650 puntos, son 6.000 que van a una universidad, 5.000 a la universidad que lo sigue. 6.000 que van a la Chile, 5.000 que van a otra universidad. Si uno hace un desdoble por nivel socioeconómico es impresionante y cualquier estadístico elemental le dice, no, si esto no tiene nada que ver con la universidad, si aquí lo que importa no es la universidad, lo que importa es el nivel socioeconómico del estudiante, y eso es lo que determina, en un caso que vaya en forma pareja, en otro caso que vaya definitivamente direccionado a otro. Y eso tiene que ver con un dato de la educación chilena, y aquí voy a decir algo que tomar conciencia de ello para mí emocionalmente me afecta muy profundamente. Yo, con el mismo orgullo y cariño, tengo por mi curso, del cual egresé, que es el curso del Liceo 1 de Concepción, tengo un cariño enorme, ¿ya? Éramos 30 estudiantes, entre paréntesis, para que ustedes vean lo que es la vida, de esos 30 estudiantes
el sexto humanidad en esa época, 9 entramos a la carrera de medicina, 2 nos vinimos a las Chiles, 7 ingresaron a Concepción. Ese era el Liceo 1 Concepción. Pero lo que a mí realmente me emociona es que ese curso de 30 jóvenes hoy día en el Chile actual es imposible. Es imposible. En Chile no hay ninguna posibilidad que usted junte a esos 30 jóvenes en un curso. Ninguna. Hoy día, de esos 30 jóvenes, unos cuantos van a estar en un liceo municipal, otros cuantos van a estar en el subvencionado no sé cuánto, en el subvencionado más allá, muchos estarían en distintos colegios privados y tienen una sociedad totalmente segregada. Y esto lo digo porque una de las grandes metas que debe perseguir nuestro consorcio coordinador de universidades estatales es luchar por la cohesión del país, porque la universidad pública, la educación pública, fue originalmente concebida precisamente para tener un país cohesionado, para tener un país en el cual sus ciudadanos se sintieran, en el caso de Francia, que es donde se instaura la idea del liceo, ciudadanos de una república en vez de ser súbditos de un rey. Y ese es el objetivo. Y ese es un objetivo central también de la educación pública. Creo que el punto que se hace de relación con el Estado es clave. Y de repente es tan absurda la forma como se plantean las cosas que realmente es difícil para uno argumentar. Por ejemplo, que se plantee la relación entre la Universidad de Talca, por decir un ejemplo, y el Hospital de Talca, y que se plantee como, bueno, el hospital las camas hospitalarias son un bien, y ese bien nosotros o lo arrendamos, llegamos a convenio, llegamos a acuerdo, y que uno lo plantee como, mira, van a tener preferencia la universidad estatal en tener acceso a las camas que tienen objetivos docentes dentro del hospital, es totalmente absurdo. Si eso nunca se ha planteado así, o sea, lo lógico es decir, hay una responsabilidad que tiene el Ministerio de Salud respecto a la salud de cada región y del país. Y están estas universidades estatales que tienen el deber de contribuir de una manera significativa a mejorar la salud en Chile. Y es por eso que trabaja junto la Universidad de Talca con el Hospital de Talca. No es porque tengan preferencia o no preferencia, porque las camas valgan esto o lo otro. Es porque ambos tienen el compromiso de trabajar por la salud de esa región o del país. A mí me parece que estas dos grandes áreas van a permitir que sea la población la que tenga los antecedentes para tomar estas decisiones. Pienso que no solamente la colaboración debe entenderse como el hecho de que la complementariedad favorece el quehacer de la actividad universitaria, tanto la posibilidad de movilidad de los estudiantes, de que sigan cursos en distintas universidades, que puedan tener la experiencia de conocer otros lugares de Chile, que claramente va a ser importante las oportunidades que tengan desde luego los académicos de hacer investigación, de tomar carrera. Todos ellos, sin lugar a duda, que van a ser factores tremendamente importantes que van a fortalecer este Consejo Coordinador. También va a ser muy importante que este Consejo Coordinador se vincule con el resto del Estado. Pero por sobre todo creo que lo que este Consejo Coordinador está demostrando es que estas universidades se van a medir en la medida en que el país siga favoreciéndola como las universidades que al país le dan confianza y tranquilidad. Las universidades que albergan, las universidades que acogen, las universidades que activamente se preocupan de tener un estudiantado diverso y de incorporarlos a todos y cada uno de ellos como ciudadanos con derechos. Eso va a exigir probablemente en un futuro próximo muchos cambios importantes, uno de los cuales creo que es inevitable que lo conversemos. Vamos a seguir con el voucher para las universidades estatales y en algún momento hay que conversarlo. En todas partes se llega a un acuerdo en el cual el Estado le hace ciertas exigencias a su universidad en cuanto a calidad, en cuanto a cantidad, en cuanto a investigación, y en función de eso se fija un financiamiento del Estado para las universidades. La única razón que yo conozco para la cual eso no se hace en Chile como se hace en el resto del mundo, es precisamente para acomodarse a la lógica de cómo uno hace para darle al resto de las universidades una cantidad muy importante de financiamiento sin que esto se vea raro. Pero yo creo que en algún momento tenemos que pensar en el financiamiento de las universidades del Estado como una fórmula de financiamiento que satisfaga con requerimientos, con exigencias, pero que satisfaga lo que es la función que ellas van a tener. Pero en definitiva, repito, lo que estamos viendo hoy día es
qué es lo que estas universidades estatales pueden ofrecerle al país. Lo que va a medir el éxito de este trabajo va a ser cómo, en colaboración con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Ciencia, con el resto de los ministerios, con el conjunto del Gobierno de Chile, en colaboración con el Parlamento, con la Cámara, con el Senado, estas universidades van a ser capaces de articularse entre sí y van a ser capaces de articularse con el resto del Estado, van a cumplir la función específica por la cual fueron formados y vamos a tener, esperamos todos, un Chile que avance en una senda de progreso y de equidad. Es eso la razón de ser de las universidades estatales y es eso lo que nos mueve a nosotros. Por fin, creo, nos estamos acercando al medio ambiente que corresponde a lo que los académicos, a lo que la gente que hace gestión, a lo que los estudiantes de las universidades estatales consideran que es su razón por la cual están comprometidos, no con cualquier universidad, sino que con una universidad pública. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, rector. Yo quiero decir una palabra a los rectores. Cuando discutimos toda esta ley, lo conversamos con todos los rectores acá presentes, pero claramente con mucha expectativa de que se cree un nuevo tipo de universidad, el desarrollo de la Universidad del Estado, en la producción de conocimiento, en la formación de líderes de este país, de la formación de profesionales y también en toda la relación con la sociedad. Y este centro siempre se dijo que era un corazón del sistema, que le iba a poner otras vitalidades, que le iba a permitir valorar la cooperación, como decía Cristina. En fin, iba a permitir, por lo tanto, medirnos cómo le estábamos aportando al país. Yo creo que nosotros como parlamentarios tenemos la obligación de ir conversando con ustedes permanentemente en el camino en cada una de las dimensiones que se habló. Ojalá que esto no se transforme en un espacio de negociación entre universidades estatales, sino que sea fundamentalmente un espacio de cooperación para ciertos objetivos de país y que en algunos casos más importante que la Universidad de Chile, por ejemplo, con la Universidad de Atacama tiene un proyecto en común, no la disputa de unos con otros. Y en esto una cosa que se discutió harto, que yo quiero rescatarla porque de repente se nos olvida, la formación de los profesionales tiene que cambiar. Necesitamos formar profesionales más comprometidos con la sociedad, más comprometidos con el país, con una ética más propia, no solo del éxito, sino que especialmente de la responsabilidad con el país. Esto está en la ley, está planteado en distintas partes, en distintos capítulos. El problema es traducirlo en experiencia. El plan de fortalecimiento de la Universidad Estatal tiene esto como uno de sus ejes. Cómo se forma, cómo se estimula, en fin. Para nosotros es fundamental mantener el diálogo permanentemente en las zonas, en las regiones, pero también políticamente a nivel nacional, porque Chile necesita universidades para los tiempos actuales cuando estamos rediscutiendo un modelo de desarrollo, querámoslo o no queramos. Cuando estamos discutiendo una democracia, cuando estamos discutiendo hacernos cargo de verdad de la desigualdad, porque la tenemos ahí como un desafío conceptual, pero no necesariamente como un desafío político concreto. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros acá. Gracias, presidente. Antes de terminar, quiero contarles que hay un video que ha preparado el Consorcio de Universidades del Estado a propósito justamente de los desafíos que tiene este Consejo de Coordinación. Así que lo vamos a proyectar ahora. Y antes de proyectarlo, quería darle las gracias también a la red de TV de las Universidades del Estado, que ha estado transmitiendo también esta actividad a través de la televisión abierta, así que también muchas gracias. Y bueno, no sé si podemos bajar algunas luces. Esa no se puede, pero quizás la de los costados. Las universidades del Estado de Chile están presentes de Arica a Magallanes. Y tenemos una muy buena noticia. A partir de este año se hace efectiva la red de universidades estatales. La nueva Ley de Universidades del Estado creó un consejo de coordinación para articular y potenciar las fortalezas de nuestras universidades. Esto permitirá abrir más oportunidades de formación, profundizando los valores públicos, la calidad y el compromiso país que caracteriza a nuestras instituciones. Para nosotros, lo público es lo que nos define y nos da identidad.
es nuestra misión, nuestra vocación y nuestro compromiso. Te invitamos a ser parte de esta red de universidades del Estado, que es sinónimo de pluralismo, diversidad, movilidad estudiantil y académica, y que contribuye a la descentralización del país, con altos niveles de excelencia y calidad en docencia, investigación, creación, innovación, vinculación con la sociedad e internacionalización. Que no te cierren tus sueños. Elige una universidad estatal. Estas son las universidades públicas. Bueno, el video igual va a estar en la página web del consorcio para que lo puedan revisar. Muchas gracias a todas y todos. Hay un café ahí para los que quieran pasar. Nos vemos en una próxima oportunidad. Agradezcamos a la ministra que nos haya acompañado ahora en la mañana. Demos un aplauso.